el dato clave están los datos absolutos, que son los totales, para que entienda la gente, a veces la confunden cuando hablan, llegamos a tantos millones de casos, ¿viste? Cuando compara con, a lo mejor con Brasil, con Estados Unidos, etcétera, con India, pero hay que tener en cuenta la cantidad de población que tienen. Por eso, lo que es más pertinente es analizar la cantidad de casos por millones de habitantes o la cantidad de fallecidos por millones de habitantes. Ahora, también es cierto que si bien cuando uno recorta, cuando uno filtra el dato por la cantidad de habitantes, lo empieza a hacer más homogénea la comparación y más cierta, pero también es cierto y hay que tener en cuenta en los análisis más profundos que también depende de cómo es la composición de esa cantidad de habitantes. Porque, por ejemplo, cuando vemos la letalidad de Italia, que está por encima de la media mundial, tiene que ver porque la población de Italia es uno de los países que tiene la población más longeva. Y como este virus ataca a la gente de mayor edad, hay una coherencia que por eso tiene mayor cantidad de muertos, mientras que hay países que a lo mejor tienen la misma cantidad de habitantes, que también están en Europa Central, que comparten un montón de variables de análisis, pero sin embargo tienen una menor letalidad. Y hacer un análisis muy simplista y decir que eso se da porque tiene una mejor política sanitaria sería un error. Hay que tener en cuenta un montón de variables. Hay que también tener, no es lo mismo el hemisferio sur y el hemisferio norte, el mismo lapso temporal porque también cambia el clima. Hay un montón de cuestiones. Al analizar, cargar en la base de datos los datos de todos los países del mundo, se puede sacar la media. Tal cual. Totalmente objetiva. Esa media nos da ese 2.5 o 3 puntos. Ahora, sobre esa media, y empezamos a hablar de las comparaciones, si se quiere, Argentina, desde que empezó todo, desde el 20 de marzo hasta hace un mes más o menos, venía manteniéndose con una letalidad bastante baja, 1.8, más o menos, ¿sí? Y en el último mes, como empezaron a aumentar la cantidad de muertes en relación a la cantidad de contagios, fue subiendo la letalidad y hoy estamos en 2.2. A pesar de este crecimiento, seguimos estando por debajo de la media mundial. Si consideramos de los 24 países de Latinoamérica, cómo se ubican en relación a la cantidad de habitantes, digo, tratando de hacer relaciones que no tengan que ver con números exactos para no marear a la gente con tanto número. Brasil es el país que tiene mayor cantidad de habitantes en Latinoamérica, luego viene México, luego viene Colombia en tercer lugar, y cuarto viene Argentina, ¿sí? Por lo tanto, bueno, en quinto lugar viene Perú, para tomar como muestra los 5 países con mayor cantidad de habitantes. Por lo tanto, hay un correlato lógico, coherente, que Argentina esté dentro de esos 5 países con mayor cantidad de casos, sea en totales absolutos como en relación por cantidad de habitantes. Y también hay una lógica de coherencia que el que más habitantes tiene tendría que estar por encima en este ranking, llamémosle. Después, como hablábamos antes, cuando este comportamiento no es tan lineal, podemos analizar qué está pasando en cada caso. Bueno, Brasil es el país que tiene más habitantes y tiene una concordancia con ser el país que tiene mayor cantidad de casos. También es el país que tiene mayor cantidad de fallecidos, pero cuando empezamos a ver el índice de letalidad, porque digo, también sacando del análisis político que se carga el tinte de Brasil por Bolsonaro, etcétera, etcétera, cuando el número asusta, porque uno ve que tienen casi 5 millones de casos contra 600.000 personas que están contagiadas en Argentina, y entonces asombra. Ahora, cuando vemos la letalidad de Brasil, Brasil tiene una letalidad de 3 puntos, o sea que está en la media normal del virus, no está por encima, no está desbordada, y sí hay países con menor cantidad de habitantes y que sí están desbordados. En Latinoamérica, el número que asusta es México. México tiene una letalidad, un índice de letalidad de 10.5. Me lo puedo contar a la inversa. Por eso digo, uno según como, viste como se dice cuando uno, según el cristal, el lado de la luna que uno mire, que analiza, si yo quiero ver el lado positivo, por ejemplo, de Argentina, puedo decir que Argentina está quinto en cantidad de casos, siendo el cuarto país con mayor cantidad de habitantes. Por lo tanto, estaría por debajo de ese ranking, de esa relación directa, si se quiere. Y en letalidad estamos lejísimos. Argentina está, en letalidad está, espera que estoy viendo acá, acá está en el puesto 17º
de Latinoamérica en cantidad de letalidad. O sea que estaríamos bárbaros. Ahora, cuando analizamos otras variables, como por ejemplo la relación por la cantidad de habitantes, porque decíamos, México tiene muchos habitantes, entonces cuando dividimos por cantidad de habitantes, encontramos que Argentina tiene mayor cantidad de casos que México en relación a cantidad de habitantes. México tiene 5.000, casi 5.600 personas contagiadas por cada millón de habitantes, y Argentina tiene 15.000, casi 300 personas contagiadas. Entonces, te das cuenta ahí donde empieza a estar la subjetividad de quien lee el dato estadístico. Por eso es peligrosa la estadística, por eso hay que tener cierto criterio. Y no tiene que uno contar solamente una de las cosas, una de las partes, sino tiene que contar el todo. Entonces uno podría hacer un análisis, decir, Argentina, en datos absolutos, al estar quinta, no está mal, pero cuando la filtramos por la cantidad de habitantes, si bien en el ranking por cantidad de habitantes estamos séptimos, o sea que hasta descenderíamos, pero estamos viendo que hay países con mucho más de habitantes que sin embargo tienen mucho menos contagio. Entonces podríamos poner la lupa ahí y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros estamos teniendo más contagios? ¿Sí? Si bien el dato positivo, tenemos mucho menos muertos. Porque si bien nosotros tenemos más casos que México, como México tiene una letalidad de más del triple que nosotros, tiene mucho más cantidad de muertes, tanto absolutas como en términos, si la dividimos por cantidad de habitantes. Argentina tiene 336 muertes por millón de habitantes, y México tiene casi 600 muertes por millón de habitantes.